Me alegra, Angie. Bueno, nos encontramos en la semana 8 de Rendimiento Deportivo 2. En la sesión de hoy tenemos, básicamente está dividida en dos momentos. El primer momento vamos a escuchar unas socializaciones por parte de los estudiosos en pro de los principios tácticos tradicionales, ofensivos y defensivos, previamente, obviamente, asignados por unos grupos a desarrollar. Unos grupos tácticos para que no nos confundamos. Y en el segundo momento voy a llamar, teniendo en cuenta el listado de asistencia del día de hoy, pues algunos, no todos, quizás alcanzaremos a pasar para que socialicen el análisis del video eh, que ustedes tenían pendientes para la semana de hoy, en pro pues de identificar, analizar la fase defensiva, específicamente los bloques defensivos. No sé si alguno quiera compartir algo más, nos quiere contar algo. ¿No? Bueno, vamos a entrar en materia porque pues la sesión de hoy está bastante cargada, entonces en aras de que el tiempo sea aprovechado y significativo, le doy la palabra entonces a Robinson, que tiene el primer grupo de los principios tácticos tradicionales defensivos, que es el grupo de la retardación, para que por favor comparta pantalla. Les voy a pedir el inmenso favor a cada uno de ustedes que tome apuntes. Recuerde que todo esto es en pro y con el ánimo de poder tener como una línea de estudio, porque si bien una sola sesión de clase para poder hablar de los principios tácticos tradicionales defensivos u ofensivos, pues creo que no sería muy profundo y tendríamos que dedicarle más de una clase para poder tocarlos puntualmente cada uno de ellos. Sin embargo, sabemos que las exposiciones que los compañeros realizaron, pues están bien construidas y esperemos que todos, entre todos, podamos aportar. Es importante que tomen apuntes. Recuerden que debemos ir mejorando nosotros nuestro método de estudio. Yo les había dicho en la retroalimentación del parcial, del primer parcial, del primer corte, pues que fuéramos mejorando, revisemos qué tenemos que mejorar, nuestro lugar de estudio, la luz, cero distracciones, celulares, equipo de sonido, música, televisión. Es mejor apagarlos y poder tener un espacio, pues obviamente propicio para poder aprender, qué es, digamos, lo que pues obviamente estamos citados para el día de hoy. Entonces, Robinson, sin más, por favor, arranca, por favor, comparte pantalla y vamos a hablar Claro que sí, profe. del grupo de la retardación, que sería el primer grupo que hace parte de los principios tácticos defensivos desde un punto de vista un poco tradicional. Entonces Sí, tomen señor. apuntes, recuerden que todo esto va a estar presente en el parcial del segundo corte, entonces apunten por favor, cualquier inquietud la hacen para que el expositor, sus compañeros o quienes habla, pues podamos construir una posible respuesta. Buenos días a todos los presentes. Por favor, me confirman si ya están viendo mi presentación. Sí, puedes ponerle al modo exacto, Listo, presentación. muy bien. Entonces, Eh, Antes de que empiece Robinson, recuerden que si tienen alguna inquietud, abren su micrófono y pues empezamos a participar, ¿no? O si queremos aportar algo. La intención de estos espacios es fortalecer algunas habilidades. La primera, pues obviamente la indagación a través pues de la web, de bases de datos, ¿por qué no? Tener la capacidad de síntesis y obviamente generar el desarrollo de una habilidad muy importante para nosotros, que es la capacidad de oratoria o socialización y argumentación. Entonces, este espacio está generado para eso y va a ser enriquecido pues por la participación de todos ustedes. Así que adelante, Robinson. listo, muy bien. Entonces, a continuación les voy a exponer sobre la retardación. Entonces, como conceptos importantes, algunos conceptos los pongo aquí, que es la retardación. Me permito leer esa acción que se realiza para retardar el ataque contrario. Equilibrio tiene que ver con la igualdad numérica entre defensa y ataque. Control tiene que ver con los tipos de marcaje que se realizan los jugadores a la ofensiva, ya sea zonal o personal. Entonces ya les voy a explicar por qué pongo estos conceptos. Bueno, entonces ya entro en materia como tal, ¿qué es la retardación? Retardar o temporizar es un principio que hace referencia al acto de frenar la velocidad del avance ofensivo del rival, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta en los defensores, que como su palabra lo indica, pues
es retardar esa jugada para poderse reorganizar en la parte defensiva y que el equipo rival no pueda concluir de buena manera como ellos quieren. Y el aspecto importante en la ejecución fase ofensiva es protección y seguridad con el balón, que es temporización. Entonces es un recurso técnico-táctico que se caracteriza por ser defensivo y por tratar de impedir y dificultar la rápida progresión del adversario, como les había expuesto en la anterior diapositiva. Y la elaboración de la jugada o que pueda aprovechar una situación espacial o superioridad numérica favorable. Citaba al autor. Y en otro concepto son acciones lentas hechas con astucia para obtener beneficios por parte del equipo del jugador que la realiza. Bueno, ¿para qué realizamos la temporización o la retardación? Entonces, hay varios ítems. En el primero encontramos permitir la organización defensiva, que es como una de las más importantes, permitir el repliegue a zonas establecidas, conseguir equilibrios o superioridad numérica, impedir mediante la proximidad al balón lanzamientos sorpresivos de jugadas ensayadas a balón parado, conseguir que transcurra el tiempo lo más rápido posible en nuestro beneficio, evitar el contraataque y romper el ritmo que lleva el rival como tal. Bueno, entonces aquí podemos observar una imagen en la cual estamos, el jugador que está encerrado en círculo amarillo, pues va a ir a hacer una temporalización de defensa en la cual va a ir a retardar el juego un poco y los jugadores que están encerrados en círculo blanco, pues quizás van a ayudar a la parte ofensiva y que no se vaya a retrasar quizás el juego como tal. Así yo percibo esta imagen. Bueno, entonces ya continuamos con qué es un repliegue. Devuélvela ahí, por favor, Robin. Sí, señor. Sí, de Sergio pronto el profe Andrés está nos... por ahí. Sí, señor. Listo, cuéntanos qué ves en la imagen y por favor conceptualiza lo que el compañero acaba de transmitir, que es una temporización. Profe, tenía el micrófono apagado, qué pena. El jugador de amarillo es el que temporiza el juego. Y los dos jugadores que están encerrados en blanco son los que hacen el repliegue rápido. El de amarillo hace la temporización y los otros hacen el repliegue. O sea, ellos para que alcancen a llegar, entonces el de amarillo tiene que hacer la temporización. O sea, lo tiene que aguantar, por decirlo Ujú. así. Ok, ¿alguno de los que está aquí en la sala tiene de pronto otro comentario, otro aporte frente a la imagen y lo que acabo de mencionar anteriormente, Robinson? Pues, profe, yo pienso que el jugador que está encerrado en amarillo está tratando de, digamos que, aguantar para que la defensa llegue a posicionarse para no dejar seguir la progresión del balón. Muy bien, Angie, uno más y continuamos. Profe, yo. Dale, Andrés. La temporización según la imagen es que el jugador que está más cercano al balón va a hacer la intercepción sin quitar la pelota, se perfila y trata de aguantar, como decía la compañera anteriormente, la jugada o de retrasar la jugada lo más tiempo posible para que el equipo recupere la figura desde atrás. Bien, porque abajo en la imagen que tomó como referencia Robinson aparece como la temporización defensiva optimiza el repliegue. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje ahí? ¿Quién se le ocurre algo de pronto? Obviamente la interpretación pues no es tan compleja. Optimizar, profe, es sobre, o sea, sobre el tiempo, ¿sí? Y el repliegue es acomodar la figura nuevamente, la línea de 4 en ese caso. Entonces sería como sí, como que esa temporización lo que hace es retrasar la jugada un poco para que se pueda replegar el equipo antes de que pase la línea del balón, pues.
sea, el repliegue es lo que van a hacer los dos jugadores que están encerrados en blanco. Bien, entonces Robinson nos dio la conceptualización de la temporización, que está bien, está cercana obviamente al concepto, también del repliegue, y en una sola imagen, pues podemos, que está bien tomada, es un buen ejemplo, podemos evidenciar que el repliegue es una característica en ese momento, por ejemplo, defensivo. La temporización también, ¿listo? Pero ¿qué es lo que quieren esas dos acciones o qué es lo que de una u otra manera pretenden? ¿Quién se anima a decirnos qué es lo que pretenden esas dos acciones en esa fase Retardar, defensiva? ¿Qué? retardar el juego como tal para reorganizar la línea de los cuatro defensas y pues como vemos que están, van pues de contra a la cancha, entonces lo que se quiere es una organización zonal en la zona defensiva, ¿no, profe? La primera parte estuvo perfecta, sí, lo que quieren es retardar esa progresión y ese ataque del equipo rival. ¿Listo? Ahí estuvo, ahí está muy bien. Luego de que tenemos nuestro bloque defensivo, que es lo que ya pues vimos de pronto en clase y lo que vamos a profundizar hoy con la exposición de sus compañeros, vamos a montar otro fin y otro objetivo, que muy seguramente va a ser pues el de la recuperación de la pelota. ¿Listo? Ujú. Miren que cuando acá están diciendo que optimiza el repliegue, básicamente es porque gracias a esa temporización, como lo dijeron todos, pues se retarda el ataque del equipo rival y permitimos que un buen número de jugadores de nuestro equipo lleguen, ¿cierto?, a la zona donde está la pelota y, ¿por qué no?, pasen la línea de la pelota, por ejemplo, si ese es el objetivo. En esta imagen podríamos decir que este repliegue que están haciendo los dos jugadores de blanco, el que está más cerca a la pelota lo que va a hacer es impedir, por ejemplo, que el jugador haga un pase hacia atrás seguro. Cierra esa línea de pase, lo va a obligar a que juegue para adelante. ¿Por qué lo va a obligar a que juegue para adelante? Porque básicamente hay una superioridad numérica en esa zona, en la banda, que pues vamos a, se intentaría pues recuperar la pelota. Por eso el jugador que está de amarillo no está perfilado para el otro lado. ¿Listo? Acá lo que está buscando es retardar. Si estuviera perfilado para el otro lado, o sea, la espalda estuviera hacia la línea, tendría que ir al uno contra uno. Bien, ahí no estaría temporizando. No sé si alguno tiene algún aporte, alguna pregunta. ¿Listo, profe? ¿Continuamos? ¿Alguno Profe, tiene le alguna tengo una pregunta? pregunta. Buenos días. Profe, en el caso de la línea, o bueno, los jugadores que están haciendo la temporización defensiva, ¿no están muy lejos? O sea, ¿no está un jugador muy lejos que el otro para tratar de cubrirla? Porque digamos que pueden, o sea, hay cuatro jugadores de rojo que pueden ir estando acompañados, entonces pues no sé si está mal la temporización de los de azul, o sea, los que están con el círculo blanco. Los de círculo blanco no están haciendo una temporización, sino es un repliegue. Pero lo que dice de pronto Laura, el círculo amarillo que está un poco lejano en la pelota, pues básicamente como tiene una superioridad numérica en la zona, en la última línea defensiva, no hay mucha preocupación por, digamos que, ir a atacar esa pelota o ese jugador. Entonces, como pues el ejemplo está muy claro, está temporizando. Tendríamos que ver cómo finaliza la acción para poder identificar si realmente estaba muy amplio, porque podría, ¿por qué no? El jugador que está como 9, el del jugador rojo que está entre los dos centrales, se hace, por ejemplo, un desmarque de ruptura hacia el lado izquierdo, entre los dos centrales que vienen retrocediendo, haciendo la amplitud, muy seguramente podría pasar un balón por fuera para que ese jugador llegara. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos cientos de opciones, pues tendríamos que ver cómo finaliza la acción. Pero en el ejemplo de la imagen, creo que es muy diciente y nos ayuda a aclarar dos movimientos que buscan o tienen una finalidad específica. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Continúa. Listo, muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver qué es un repliegue. Son aquellos movimientos de retroceso que realizan los jugadores de un equipo que perdió la posesión del balón a sus acciones ofensivas, volviendo lo más rápido posible a las zonas o posiciones naturales con el fin primordial de organizar su defensa de la forma más adecuada. Yo creo que este concepto ya lo tenemos todos muy claros, no hace falta enfatizar en él.
Y tengo otro concepto en donde dice acción táctica defensiva, que consiste en retroceder posiciones defensivas después de la pérdida de balón para recuperar las zonas defensivas iniciales. Se trata, por lo tanto, de hacer rápidamente el cambio de rol ataque-defensa con el fin primordial de organizar la defensa y la formación. Bueno, son dos conceptos que abarcan lo mismo o tienen el mismo objetivo como tal, pero en diferentes palabras, pero hay dos autores totalmente diferentes. Entonces, los tipos de repliegues. Entonces, aquí vamos a evidenciar los tipos de repliegues y sus funciones y las características de cada uno. Entonces, el repliegue intensivo es un repliegue cerca de la propia portería. El repliegue no intensivo, un repliegue lejos de la propia portería. El individual son repliegues realizados solos por un jugador. El colectivo ya va más todo el trabajo en equipo. El posicional es un jugador, repliega hasta su posición, y el aposicional, cada jugador repliega hasta la zona más cercana. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ok. Bien, El esta, repliegue. Sí, sí, devuélvelo. señor. Eh, Hay una persona, pues obviamente que es, digamos que aporta muchísimo a la metodología del fútbol, Juan Manuel Lillo, y daba como algún consejo alguna vez en uno de sus seminarios que para poder trabajar la táctica y sobre todo en esas fases formativas o de divisiones menores, fuerzas básicas, o sea, no profesionales, que un, digamos que un consejo que él brindaba en ese momento era que la táctica, o sea, que el trabajo táctico, por ejemplo, por hablarlo así, el modelo de juego, se empezara o se irradiara a través de las transiciones, ¿sí? Que permiten, por su riqueza de estímulos y de situaciones, trabajar diferentes aspectos de la táctica. Y dentro de las transiciones, pues muy seguramente vamos a encontrar, por un movimiento natural, inicialmente los repliegues. Entonces acá nos están mostrando los tipos de repliegues. El repliegue no quiere decir simplemente que todos corremos hacia atrás, ¿sí? O agrandamos, como lo llamamos cotidianamente, sino que mire que acá el compañero nos muestra que hay unos tipos de repliegue. Y cada tipo de repliegue tiene una característica, tiene también obviamente que desarrollarse un trabajo táctico, pues diferenciador, y busca o tiene un objetivo muy claro. ¿Eso de qué depende? Pues de unas circunstancias propias del equipo, de unas circunstancias o de un contexto del equipo rival, de la situación del partido, de la necesidad del marcador, etcétera, etcétera. Pero acá, porque hago el paréntesis, es muy importante, tomen apuntes o yo pues, yo sé que ustedes, algunos, por, porque tengo cercanía con algunos, me cuentan que toman pantallazos y los van guardando en una carpetica de cada materia y luego repasan, está bien. Si ustedes lo pueden hacer y luego lo pueden escribir en ese tiempo autónomo que tenemos de la asignatura, pues es un proceso casi triple. Cuando yo escribo, lo leo, ¿cierto? Digamos que es un proceso diferente, simplemente leerlo. Entonces, tengan en cuenta que hay tipo de repliegue intensivo, no intensivo. Acá hay otros autores que, por ejemplo, dicen parcial, profundo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es reconocer que hay diferentes tipos de repliegue, ¿sí? Hay un repliegue individual, uno colectivo, ese repliegue posicional, como lo mencionaba el compañero. ¿Listo? Ténganlo en cuenta porque es importante que nosotros vayamos apuntando y, oiga, yo no sé o no sabía que existe, por ejemplo, un repliegue individual, pues voy ahí a la web y empiezo a indagar un poco más sobre ese repliegue individual, cuál es, cómo se hace, cómo funciona, etcétera. Bien, ¿me siguen la idea, Sí, señor. compañeros? Ujú. Aparte de Robin. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo, Johnny Ranger, Juan, bien, gracias. Adelante. Listo, listo, muy bien. El repliegue se puede dividir en tres fases. La primera fase encontramos el mismo repliegue entendido como retroceso de posición. En la segunda fase es una temporización adelanto de posición de un compañero para ralentizar el avance del rival con el balón. O sea, ya el concepto es muy claro. Y tercera fase es organización, la defensa cuando los jugadores han recuperado sus posiciones defensivas. Entonces, ahí describe cada una de las fases que tiene un repliegue como tal, que yo creo que no es complejo de entender. Ah, y pues la bibliografía, profe, ya saqué un libro, entonces este es mi trabajo como tal.
Bien, Robin. No sé si alguno de sus compañeros tenga un aporte, alguna inquietud. ¿Alguna duda o algo pues, para resolverla? Aunque yo creo que la exposición fue muy contundente en cuanto a que se entendiera, entonces yo creo que pues no va a haber ninguna pregunta. Yo tengo una Listo, pregunta. dale, Juan. Ok. Ok. Eh, Teniendo en cuenta que pues, la exposición de mi compañero Robin fue muy clara, pero quisiera saber cuál es la diferencia entre una temporización y un replique, porque pues siempre es un poco similar, entonces quisiera saber Señor, no se le escucha muy bien. cuál es la diferencia entre un repliegue Sí. y una temporización. Ok, pues la temporización como tal lo que hace es retardar el juego, ¿cierto? De pronto cortarlo con una falta, cogerlo de la camisa, bueno, en fin, o sea, cortar el juego como tal para retardar el juego y que el equipo se vuelva a posicionar defensivamente. ¿Y cuál es la otra que me dice? El repliegue. Y el repliegue más que todo es un cambio de posición, de pasar de ofensivo a defensivo. Entonces perdimos el balón en la zona ofensiva, nos van a contraatacar. Lo que queremos es llegar rápidamente y hacer ese cambio de posición muy rápido. Ese es como tal el repliegue y esa es la diferencia. Uno retarda el juego por medio de una falta o de alguna acción y el repliegue lo que hace es ese cambio de posición rápido para podernos volver a posicionar en el terreno de juego y que no nos vayan a sorprender. Pues desde mi perspectiva y desde lo que pude entender y el análisis que hice sobre mi exposición. No sé Vale, si quieres que muchísimas hable. gracias. Sí, señor. Gracias, Bueno, Ron. sí, señor. Bueno, sí, señor. Juan, y bueno, y para todos, ¿no? También. Es una excelente pregunta, Juan, porque cuando, por ejemplo, quien les habla está intentando irradiar en el campo a través de, pues obviamente los entrenamientos, esos tipos de conceptos, porque ojo muchachos, chicas, ya saben que cuando digo muchachos son todos, ¿no? Pues estamos en la teoría, está bien, lo importante es que ustedes tengan esa posibilidad de experimentarlo, de probarlo, planificarlo, programarlo, ¿no? En sus entrenamientos. Ese es el llamado. Ojalá que todos, por ejemplo, sus deportistas, cuando pasen por ustedes en la categoría que les corresponda, pues ustedes entiendan en qué estadio se encuentran y cuál podría ser esos mínimos no negociables que ese deportista debe adquirir en ese año de preparación y de formación. Bien, mire que la pregunta de Juan es extremadamente interesante. Es más, va a ser pregunta de parcial, yo creo. ¿Listo? Entonces no sé si quedó clara. Pero ¿qué tal la respuesta, profe? Sí, sí, bien. No, no sé, compañeros, ¿quedó claro? ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí, señor. ¿Cuál es, Sergio? Pues el repliegue más que todo es pasar de la fase ofensiva a defensiva en el menor tiempo posible, pasar, mejor dicho, la línea del balón. Y el otro es Ujú. retardar la jugada. Sí, señor. ¿Quién tiene alguna Claro. inquietud frente a ese? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Existen algunas jugadas donde se presenten los dos momentos? Sí. Entonces, por eso digo que la pregunta es muy, muy buena de Juan. Cuando yo estoy enseñando, porque ahí corté, cuando yo estoy enseñando este tipo de conceptos, les explico a los jugadores, niños, jóvenes, les explico que básicamente el repliegue, para mí, para quien les habla, el repliegue casi que tiene tres momentos. Yo hago un repliegue, luego temporizo, ¿sí? Y luego intento interceptar. ¿Me siguen hasta ahí? Señor. Sí, señor. O sea, esto no quiere decir que así tenga que hacerse. David Fonseca, cuando está enseñando estos conceptos, sobre todo el repliegue, entonces yo les explico, primer momento es el repliegue, o sea, es atacar la zona. ¿Listo? El segundo momento es temporizar frente al poseedor de la pelota y cortar líneas de carrera de los jugadores que van sin balón como opción de pase. Y el tercer momento, que tiene que ya haber una defensa organizada, pues seguramente va a ser interceptar o intentar robar la pelota en la zona de la progresión. ¿Me siguen? Ujú. Sí, pero
Profe, qué pena, es que está desde otra cuenta, desde la de mi mamá, y no me he dado cuenta, pero sí. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, lo importante es entrar. Me ha tocado entrar desde la de mi hija también, eso sí nos toca es buscar la forma de entrar. Sí. ¿Listo? No sé si ahí quedó claro. Y ojo que lo que yo acabo de decirles es basado pues, en la experiencia y ha funcionado. Por eso les decía que el gran trabajo, el gran reto es ir allá al campo e intentar hacerlo. Claro, sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguna otra inquietud? Listo, pasemos porque Robin, buena exposición. La oratoria también está bien. Entonces, bueno, la Bueno, intención es que continuemos contactos. con esa línea. Listo, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, por favor, vamos al grupo de equilibrio con Matiz. Listo, profe, ya presento. Dale. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo la pantalla? Sí, ahí está bien. Sí, señora. Amplíalo, pon la presentación y adelante. Recuerden, ojalá a los que no le escucho nunca la voz, em, pues que por favor participemos. Diana siempre participa, así sea a través del chat, y eso es algo que se valora. ¿Listo? Muy bien, Diana. Yo ahí la voy leyendo. Listo. Voy a exponer el principio táctico defensivo de equilibrio. Entonces, ¿por qué se dice que es equilibrio? Porque se debe realizar movimientos individuales y colectivos, los cuales permiten tener un equilibrio defensivo. Entonces, esto quiere decir que se refiere a todos aquellos principios que permiten que mi equipo se estructure y tenga un equilibrio para, digamos que tratar de evitar esa progresión del balón de nuestro equipo rival. Entonces, la primera son los marcajes. Entonces, el marcaje son posición que adopta un jugador cuando está cumpliendo una tarea defensiva, neutralizando las acciones del rival. Entonces, esto quiere decir que para prevenir que el rival reciba el balón de manera anticipada y si ya poseen el balón, se realiza de una manera más eficaz. Entonces, por medio del cual hay tres tipos de marcajes, que está el individual, el zonal y el mixto. Entonces, el individual es neutralizar todas las acciones de ataque de un jugador por medio de una marcación estricta. Entonces, consiste en tener ese marcaje de hombre a hombre, digámoslo así. El zonal consiste en una distribución racional del terreno de juego por zonas. Entonces, el objetivo de este marcaje es defender los espacios que se marcan, digamos, como prioritarios dentro del plan de juego, teniendo una ocupación pues racional de los mismos. Y pues es clave pues trabajar en cooperación pues para tener este tipo de marcaje. Y ya el mixto es la mezcla o la combinación del individual y del zonal, pues que ya fueron anteriormente nombrados. Entonces, acá en la imagen encontramos un marcaje zonal. Entonces, nos encontramos en un bloque medio y tengo los tres, digamos, ahí se ve todos los tres marcajes zonales. Tengo el defensivo, el medio y pues el de los tres delanteros. No sé si ahí tengan alguna pregunta. No, bueno. No, Eso es importante. No, aparte que este escenario es buenísimo porque experimentan cuando el profe pregunta, ¿tienen alguna duda? Y ninguno responde, no sabe si lo escucharon, si tenía internet, si el audio estuvo bien. Entonces es para que vayan aprendiendo que cuando les pregunte, por favor, contesten. Vale. Acá tengo un videito donde se evidencia la marcación zonal. Entonces ahí se ve como la marcación individual de cada uno de los jugadores y ya más adelante se ve otro ejemplo.
Listo. ¿Hasta ahí tienen una pregunta o pues el video fue pues clarísimo ahí? No sé. Clarísimo. No, está claro. Vale. Bueno, el siguiente principio es el de la cobertura. Yo Entonces es... no quiero que pases todavía de pronto Ah, ok, al siguiente. listo. No sé si alguno de ustedes de pronto ha escuchado el marcaje combinado. Profe, ese es el mismo que el mixto, ¿no? Estuviera mi grupo familiar conmigo. Ese es Pues, yo investigué y me salió el combinado, pero Ujú. pues, se me hace como referencia al mismo mixto, por eso no lo puse. No sé si había algún Los demás, problema. profe, pues yo Profe, pensaría que es igual al mixto, ¿no? Pues no sé, yo pensaría eso. Realmente no tengo claro el concepto. bien, el combinado hace referencia, por ejemplo, que un mismo equipo aplica diferentes o todos los tipos de marcaje. ¿Listo? Por ejemplo, entonces en la última línea defensiva, un central hace marca individual al delantero más referente. Es una marca individual. En la zona, por ejemplo, y lo demás, pues obviamente zonal. En la zona de volantes podemos aplicar una marcación mixta, o sea, individual y zonal. ¿Listo? Y en la última podemos marcar, por ejemplo, de una forma zonal. Entonces, utilizamos diferentes tipos de marcajes en cada una, por ejemplo, de las líneas. Es uno combinativo. El mixto es cuando todo el colectivo marca, pues obviamente, como su nombre lo indica, ¿no? Digamos con unas características ya marcadas de 3 jugadores con referencia al hombre. No sé si de pronto ustedes se acuerdan el marcaje que le hizo eh, Sánchez a Messi. ¿Se acuerdan o no? No, O, señor. o muy jóvenes. Bueno, Igual. Sánchez le hizo un marcaje individual por toda la zona del campo. Pasaba la mitad propio, o sea, la mitad del campo rival Messi y le hacía una marca por todo el campo, sin importar que llegara casi a la mitad del campo o a la portería nuestra. ¿Listo? Entonces, digamos que ese tipo de combinaciones se utilizan también. Entonces, puede tenerlo en cuenta, recuérdenlo, como los tipos de marcaje individual, zonal, mixto y combinativo, o combinado. ¿Listo? Apúntenlo ahí. Continúa. Vale, profe. Bueno, nuestro siguiente principio es el de cobertura, entonces es situación de ayudar a un compañero que puede ser desbordado o eludido por el adversario. Entonces, esto quiere decir que consiste en estar cerca del compañero con el fin de ayudarlo en caso de que éste sea superado. Entonces, como se ve en la imagen, el jugador de rojo fue al 1 versus 1 con el jugador de azul. Entonces, si es eludido, el compañero que está al lado está, digamos, dispuesto, o sea, a llegar a hacer la cobertura por si su compañero es eludido. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de cobertura? Entonces, me sirve para mejorar el control defensivo en el 1 versus 1, también para limitar el número de posibles de pases y pues para el aumento de la recuperación del balón. Entonces, ¿qué componentes se debe tener como en cuenta para realizar una buena cobertura? Entonces, tener esa visión periférica del balón del rival y pues las posibles líneas de pases que puedan pasar y tener una velocidad de reacción frente a la jugada y pues un dominio gestual de los perfiles de cada uno de los jugadores. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Gracias, Yera. Bueno, no son preguntas, pero son esto y hago un paréntesis otra vez ahí, muchachos. Eh, Esto que estamos viendo no simplemente es para invertir un tiempo en unos contenidos programáticos que debemos saber, es porque esto es un ABC que nosotros como entrenadores debemos transmitir, sí o sí. Y no sé, por ejemplo, si nosotros lo conocemos conceptualmente qué son y cómo poderlos trabajar y además lo estamos trabajando en las categorías, en los niños que tengamos, ¿listo? ¿Tenemos que hacerlo? Sí. ¿Hacen parte de los componentes tácticos? Sí. Por eso cuando los deportistas llegan, por ejemplo, a una selección Bogotá y el entrenador les pide algunos conceptos tácticamente,
no los pueden hacer porque no los conocen y simplemente quedan afuera los procesos de selección. Entonces, ¿por qué es? Porque no tienen un conocimiento táctico. Entonces, yo puedo poner acciones simuladas simples o preferenciales para que este tipo de acciones se den y yo al deportista, al niño, al joven, debo explicarle eso, cómo se llama, listo, y para qué puede servir. Así sea un movimiento autónomo generado desde la naturaleza del mismo juego. Entonces, es muy importante que ustedes lo conozcan y también que el deportista también lo interprete, lo sepa. Continúa. Dale, profe. Nuestro siguiente principio es la permuta. Entonces es un jugador desbordado, procura lo más rápidamente posible ocupar el lugar dejado por el compañero que en su ayuda salió al encuentro del adversario. Entonces acá es como un intercambio de posiciones y funciones con el fin de ocupar los espacios que podrían ser atacados por el rival. Entonces casi siempre se da primero la permuta y luego, digo, la cobertura, perdón, y luego ahí sí se genera como la permuta cuando si fue el compañero eludido, entonces ahí sí se genera la permuta. Entonces, ¿para qué me sirve una permuta? Entonces, me sirve para tener un sistema defensivo, puedo tener una superioridad numérica, puedo reducir esos espacios libres y tapar posibles líneas de pase frente a pues la situación de juego defensivo. Entonces, en este caso, pues el jugador de negro va a eludir, digámoslo así, al jugador de azul y detrás de él viene ya rápidamente pues el compañero a posicionarse o sea, a tomar la posición que está teniendo el otro compañero. Yo tengo una duda, qué pena ahí, Angie. O sea, en ese orden de ideas, ¿cuál sería la diferencia entre cobertura y permutas? Bueno, la cobertura es que o sea, siempre cuando leí esto, pues también me confundí porque se me hacían muy parecidas, pero entonces a lo que llegué yo, entonces es que la cobertura es cuando mi compañero es eludido, yo reacciono rápidamente y lo ayudo, o sea, si ya me eludió, entonces para que lo ayude en esa posición, ¿sí me hago entender? Y la permuta es que yo voy rápidamente y me posiciono digamos que en el terreno de juego donde estaba mi compañero. Se hace como un cambio de posiciones. No sé si me hago entender. Angie, una preguntico. Sí. Ahí se le puede llamar el jugador que a posicionar se le puede decir también un repliegue. ¿Un repliegue? No. Sí. No sé. Me corchaste. Pues no, Eh, no sé. ¿Puedo hablar? Sí, Para ayudar un poco a Angie en cuanto a las permutas, creo que eso sea primero, digamos, si se juega más que todo por las bandas, ¿sí? Entonces, el jugador defensivo, digamos, el defensa lateral con el volante. Entonces, eso quiere decir que si el lateral sale, el volante viene y genera como esa permuta para que pueda ocupar esa zona que dejó pues, el jugador que le nombré anteriormente. Esa es la cobertura. Y la permuta es cuando, la permuta es cuando, Al digamos, revés, esa no es, Laura. no me Sí. pero es que ya, Pero bueno, ahí sí, vas bien, ahí vas eso. bien, ahí vas perfecto. Y la El lateral se libera, juega con el volante, le pasa la pelota, el volante vuelve y se le da al lateral, el lateral se desprende y permea hasta el último cuarto, lanza al centro, el arquero rival coge la pelota y obviamente el arquero rival que nota que el lateral que lo atacó pues se fue, pues muy seguramente va a tirar la pelota para que ataquemos ese espacio. Entonces, el espacio que el jugador abandonó tiene que ser ocupado. ¿Cómo se llama cuando alguien ocupa ese espacio? Otro jugador, ¿cómo se? Permuta, profe. Esa es la permuta, ¿no? Esa es una permuta. Cuando se ocupa el espacio que abandonó el jugador, esa es la permuta. Y la Esa es una cobertura es permuta. como cuando está detrás del otro, como un apoyo por si lo llega a eludir. Entonces está detrás del compañero que está defendiendo como apoyo. Esa es la No, cobertura, ¿no? la cobertura es lo que les acabo de decir hasta donde Cristian iba en la mitad. Miren el ejemplo que les pongo, el lateral, como dice Laurita, se va, se liberó, levanta el centro, nos contragolpean, etcétera, y la pelota muy seguramente va a llegar hacia el espacio, pues que el lateral se va, porque es lo que uno como entrenador le dice, ataca el espacio que el jugador dejó, ¿sí? Entonces,
Laura lo explicaba muy bien. ¿Quién va a ir a ocupar la zona de la banda lateralmente? Pues el volante que esté más cercano, muy seguramente. Sí, va y eso sí es ese movimiento. ¿Listo? La cobertura es una acción individual que se hace cuando un jugador es superado por el rival. Cuando es superado. Mire que el jugador en la imagen que está mostrando Angie estaba en el lugar. Digamos que es el lateral del ejemplo que les puse. Él está en el lugar. Lo que pasa es que le tiró el 1 contra 1 y le ganó el duelo. Y obviamente, como va a seguir avanzando, pues tenemos que el volante interior ir a hacer la cobertura. Entonces va a hacer la cobertura hacia el espacio ese verde que está en el cuadrito que está blanco ahí, y hacia ahí tiene que llegar para formar la oposición, para tardar ese ataque. ¿Listo? Sí, profe. Sí, Perfecto, profe, la por eso, cobertura como es cuando es decía, superado. La o sea, cobertura es cuando sí, es superado, eso, como decía Angie. Cuando es superado es la cobertura. Cuando es superado. O sea, cuando lo eludieron, cuando lo fintaron, le hicieron un 2 contra 1, una pared. Bueno, ahí tiene que aparecer una cobertura. ok, Pero la listo. permuta es cuando el jugador abandona el puesto, o el puesto simplemente, o la alineación, la estructura, la formación, pues no está por algún contenido, pues obviamente contextual del juego. Listo. Profe, o sea Sí. que teniendo en cuenta una permuta la puede hacer un central yéndose al espacio del lateral y el lateral yendo al espacio del central. Que es una permuta muy usual, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, 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 total. ¿Alguien más? ¿De pronto alguna inquietud ahí? Gracias ahí por preguntar, muy bien. Ese es el ejercicio. Y para esto es que estamos nosotros acá, porque pues todos pueden ingresar a internet, ahí le dan un clic y aparece todo, unas 500 hojas de todos los principios tácticos defensivos. Pero esto que estamos haciendo es lo que quiero que suceda, que entre todos conformemos los conceptos. Profe, digamos, o sea, yo sé que eso depende de la situación de juego, o sea, que abandone o no la posición, pero la permuta se relacionaría más con o sea, la parte ofensiva y la cobertura con la parte defensiva, ¿no? Los dos se pueden realizar o se ven más frecuentemente realizados en esa fase defensiva. Usualmente se ven más, ocurre con mayor frecuencia en la fase defensiva. También puede ser en la fase ofensiva. Sí, porque, o sea, yo lo relaciono, yo sé que depende de la situación, pero digamos, la permuta, por lo general, un jugador para que abandone su puesto como tal, debe que ir a la parte ofensiva, o sea, que está lejos de su portería, ¿sí? Y el repliegue, o sea, digo, la cobertura sí es ya más cerca al área. Otra vez. Ya, la permuta, para que él abandone su posición, creo que es más en la parte ofensiva, ¿sí? No, es que la permuta no es que él se libere y haga la salida, eso no es una permuta. No, La permuta es ocupar el espacio que él dejó. Sí, por eso, digamos, hay un jugador que abandona la posición y otro Sí. que la ocupa, ¿sí? Sí. Creo que eso se relaciona más con la parte ofensiva, aunque yo sé que depende de la situación del juego, ¿sí? No, es ofensiva, Jason y compañeros, cuando, por ejemplo, no sé si han visto Atlético Nacional, perdón, vamos a otro caso, a Santa Fe jugar. No sé si alguno es hincha de Santa Fe. sí, profe, claro. Bien, ¿quién es el goleador de Santa Fe a la fecha? Profe, pues que yo tenga entendido, más que todo no han sido los delanteros netos, sino más volantes. Los volantes, que Kelvin Osorio y demás, ¿listo? Y eso es porque ellos realizan unas permutas ofensivas donde el 9 de área abandona el espacio y permite que ese espacio sea, por ejemplo, atacado por el volante llegador. Eso es una permuta. ¿Listo? Pero en el caso puntual que está transmitiendo Angie, son permutas defensivas. Él se va, por la razón que sea, abandona un puesto y la pelota o el jugador o la pelota usualmente va a llegar allá, entonces pues generamos una permuta para ocupar ese puesto y poder mantener nuestro equilibrio de la estructura táctica. ¿Listo? Profe, yo una pregunta. ¿Se puede ver más de una permuta en un mismo caso, cierto? Bastantes, claro, sí señor, porque de hecho es como el Profe. ajedrez.
Tú mueves una ficha, esa ficha cuando yo la muevo hace que yo pueda mover hacia otro espacio y eso condiciona al equipo rival y yo puedo ir haciendo, de hecho ahí en el ajedrez puedo hacer una permuta, saco a mi alfil, corro a mi caballo, etcétera. Entonces, eso es parecido. Claro que sí, es como una fichita de dominó que yo paro, es un efecto dominó. Profe, en una Tengo una jugada, por pregunta. ejemplo, yo que juego de lateral, digamos que hay una formación 4-4-2 y el volante extremo se mete un poquito para que pueda generarle la salida al lateral. Eso se podría conocer de pronto como una permuta, donde el lateral llega hasta el fondo y el No, extremo ocupa la otra posición hacia adentro, ¿o esa qué sería? no, simplemente es un movimiento táctico para poder generar un espacio libre, pero no es, digamos que una permuta trabajada, porque recuerden que la permuta es como en la fase defensiva, es ocupar un puesto que se abandonó por una necesidad, digamos, en pro de no ser vulnerados, ¿sí? En la fase Ah, bueno, defensiva, en la fase defensiva. bueno, ok. No se confundan con la fase ofensiva, porque cuando ustedes intenten trabajar las permutas, empiecen por las permutas de la fase defensiva. Lo que ustedes estaban, por ejemplo, mencionando y que yo también les menciono que podría llamarse, podríamos identificarlo como una permuta en la fase ofensiva, simplemente es un juego de posesión y que va a ser un juego de posición, ¿sí? Por eso es el famoso juego de posición. Profe, Ángel, creo que de la Cruz de Jesús estaba o quería preguntar algo. sí, profe, es que lo que pasa es que estoy en duda, ¿hay poder un repliegue? Sí, lo que sucede es que como en este momento la función, la finalidad es otra. ¿Cuál es la finalidad ahí? Llegar a la posición del otro Ocupar un compañero. espacio libre que Para- el compañero dejó. Entonces ya no es un repliegue porque el repliegue tiene otros objetivos, otra función. Listo. Aunque el movimiento, la traslación del jugador, el movimiento cinemático del jugador, pues básicamente es el mismo Es ADN de igual, un sí, repliegue, es igual porque va hacia sí, atrás, pero el objetivo no es el mismo. Y listo. recuerden que Pero los objetivos de los movimientos es lo que determina el funcionamiento de táctico ahí. Entonces, ¿por qué estamos ahondando tanto en esto? Primero, porque nos queda claro. Segundo, porque de eso se trata este espacio, este seminario, esta clase. Y tercero, porque es que nosotros debemos tener la claridad para poderlo transmitir a los niños, a los jóvenes, y que él lo entienda. Pero primero yo lo debo comprender. Si él no lo entiende, pues simplemente cuando el jugador que está acá en la imagen de Angie, el rojito, ¿cierto? Supera a ese compañero y no hay ninguna permuta ahí, pues muy seguramente el espacio va a ser vulnerado, va a ser mucho más fácil. Entonces Profe, ¿y tenemos no que podría saber. ser un repliegue individual? La respuesta es exactamente la misma. Hay un repliegue individual cuando no hay una zona abandonada y simplemente quiero hacer superioridad numérica pasando la línea al balón. Vale. No sé si alguien quiera más. Miren que Diana en el chat está diciendo algo que también podríamos tenerlo en cuenta, que dice que la cobertura es la posición diagonal que cubre el compañero para poder doblar si le ganan la posición al compañero. ¿Sí? Hay un movimiento en la cobertura, hay un movimiento diagonal. Bueno, pues es una buena característica. Gracias, Diana. Listo, continuemos, Angie. Vale, profe. El siguiente principio es el de relevos. Entonces, en la fase ofensiva, un jugador se lanza, esto es como un tipo de ejemplo, se lanza al ataque y uno de sus compañeros lo libera de sus obligaciones defensivas. Entonces, aquí ocupa sus funciones para que luego se realice un ataque rival y el jugador que se lanzó al ataque ocupe las funciones del jugador que lo relevó hasta que finalice la jugada. Entonces aquí encontramos también como ese cambio de posiciones, pero entonces digamos que un volante haga el trabajo del delantero, como en este caso pues hablaba el profe pues los jugadores de Santa Fe que hacían pues ya los goles y esto, entonces ahí se hacen como esos tipos de relevos en las jugadas.
No sé si en el relevos tengan alguna duda. No, Angie. Ok. Bueno, el siguiente principio son las vigilancias. Entonces, es la anticipación sobre los posibles receptores del balón en el equipo rival en jugadas posteriores a la que está desarrollando en ese momento. Entonces, es como una marcación no tan estricta, sino más que todo como visual sobre el rival cuando se encuentra, digamos que alejado del balón. Entonces, es como una acción directa. Entonces, estas vigilancias se dan casi siempre cuando está el balón parado. Entonces, podemos decir, un ejemplo podría ser cuando eh, las acciones de balón parado, donde algunos jugadores ocupan la zona de rechazar o despejar el balón para evitar los remates del rival. Entonces, como se ve en la imagen, las flechitas rojas son los que están, digamos que están ahí, o sea, los que están numerados son los que están haciendo la vigilancia a los de las flechitas rojas. Con eso, ¿para qué? Para poder reaccionar y realizar un despeje o un rechace para evitar una acción de gol. Entonces, ¿tienen alguna pregunta ahí? No sé. Angie Sí. menciona algo importante que yo le referencio a los jugadores para que lo entienda, le digo es, realícele o haga una vigilancia visual a su espalda, tenga una vigilancia visual con el extremo, haga una vigilancia visual al volante que queda al rebote, etcétera. Y el jugador así pues obviamente le queda un poco más fácil entender a qué hace referencia esa vigilancia de pronto un poco pasiva. ¿Listo? En caso tal de que empiece o tenga pues obviamente un comportamiento más activo, pues va a tener otro tipo de acción ese jugador. Sí, señor. Pues esta ya es mi bibliografía, profe, y pues de donde saqué la información y ya, eso era todo, profe. Bueno, perfecto. Recuerden que es importante ahí, Angie, y Sí, para señor. todos, que cuando yo también, de hecho, pues sucede usualmente y mucho, estoy revisando un contenido, un concepto y no me queda muy claro, es importante seguir indagando, indagando, visualizando, leyendo hasta que de pronto yo tenga la claridad. ¿Listo? Porque Vale. cuando lideren los procesos, pues como docentes, entrenadores o en el campo, sí es importante que ustedes estén convencidos de lo que están haciendo. Eso es lo primero que debemos estar nosotros, convencidos. ¿Y por qué? Porque tenemos de pronto el argumento, ¿listo? Vale, Pero profe. muy bien, buen ejercicio. Vamos con el último de la recuperación, el del grupo defensivo. Juan Nicolás, por favor. Mientras Juan Nicolás proyecta o empieza a compartir, regáleme un minutico. Todos hagamos ahí un break de 2 minuticos. Voy a ir por un vaso de agüita. ¿Listo? Juan, Sí, señor. ¿Juan está? ¿O no está? Profe, pues él me dijo que estaba teniendo problemas con el computador, entonces, no sé, creo que no lo está solucionando. Ya, profe, es que se trabó, esto no. Se Échele está carbón. trabando. Se está trabando esto. Ya comparto, profe. Dale, dale, mientras él comparte y soluciona ahí, dos Gracias, Angie. minuticos, 2 minuticos y van por agüita. Yo te aviso cuando empieces, ve proyectando. ¿Listo, Juan? ¿Solucionaste?
Mientras Juan soluciona, no, ahí está proyectando. Listo, Juan. Colócalo en modo presentación y por favor, arranca. Voy a hablarles desde el celular. Me confirman si, Ahí está si se... perfecto. Solo Ah, agranda listo. la presentación si puedes, como en modo presentación y dale. Ya, profe, ya lo hice, pero no parece. No se preocupe, entonces No continúe. sé. Profe, es que el computador no sé qué tiene hoy, profe. Pues Santos, si quiere envíelo a uno de nosotros compañeros, nosotros le presentamos la pantalla. Es que pesa por lo que tengo unos videos, entonces mientras se los envío, no. No, dale así, si Ahí quieres ve están. arrancando. Es que si paso, profe, no sé si como. Es que mire, profe, no sé, yo paso y no sé en la presentación, no sé por qué. Voy a dejar de compartir y comparto nuevamente para ver si de pronto. Reinicie ese computador, Santos. Ya lo reinicié, pero no siguió igual. Me confirman, creo que ya. Sí, Sí, señor. ya. Listo, muchas gracias. Entonces, a mí me tocó principios tácticos defensivos, lo que es la recuperación. Entonces, empezaremos con una definición breve sobre qué es la recuperación. Según Jesús Ruiz, en el 2015, nos dice que la recuperación del balón tiene como por objetivo ir al encuentro del juego que está con el balón, que pues vendría siendo nuestro oponente, el cual tiene el fin de interceptar o impedir que de la misma forma este progrese con el balón, bien sea dueño del juego o este tenga pues la permanencia del mismo. Él nos dice que es un aspecto que no siempre es tomado en cuenta ni se valora una gran importancia en la recuperación del balón en un partido, sino que pues siempre se tiene como en cuenta por lo generalmente la parte ofensiva. Y pues él en su tesis nos habla de que pues esto debe cambiar porque pues tanto la organización ofensiva como defensiva es de suma importancia. Entonces nos vamos con unos ítems que me tocaron a mí, que son los doblajes, la anticipación, la intercepción, la carga y la entrada. Empezamos por los doblajes. Bueno, el doblaje hace referencia en la que dos jugadores van a la disputa del balón pues para poder recuperar la posesión del mismo pues, con el objetivo de que este no progrese, teniendo como cualidad o como característica es que van dos jugadores a atacar a un mismo contrincante para que este no pueda salir fácilmente y pues podamos como restar las probabilidades de que la jugada de mi adversario sea efectiva cerrándole pues líneas de pase, eh, espacios donde él puede arrancar y este tipo de cosas. Entonces, vamos a ver un pequeño video. Me dicen si se puede ver, donde pues nos presentan diferentes tipos de doblajes, donde ahí atacan siempre dos jugadores para recuperación del balón. Ahí vemos como dos atacan
para que este Bernardo Silva no progrese con el balón. Y aquí lo mismo pasa. Aquí vemos como dos jugadores lo presionan para obligarlo a que él realice una acción errada y poder recuperar el balón. Listo. ¿Quedó claro con lo que es un doblaje o tienen alguna pregunta? Todo claro. Está claro de esta parte, de aquí para allá, no sé, los compañeros. Sí, está Clarísimo. ¿Pudieron apreciar el video no tan Sí, trabado? ahí corrió, lento pero corrió. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, continuamos con lo que es una anticipación. La anticipación es la acción físico-mental que se realiza sobre el jugador atacante que espera recibir el balón, pero modificamos nuestra posición respecto a la de él y para impedir que lo reciba, o sea, le ganamos su posición para nosotros poder anticiparlo, como la palabra lo dice, y poder obtener la recuperación del balón. Aquí vemos cómo le está ganando la espalda nuevamente el jugador del Bilbao al del Levante. Eso es una anticipación. Yo me anticipo la proyección del balón cuando el jugador no lo espera y le gano la posición. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la anticipación del balón? Bueno, yo no es una pregunta. Adelante, Cristian, si vas a preguntar. No, pues tampoco era una pregunta, pero sí quería decir que cuando se refiere a que es físico-mental, es porque digamos que de pronto en la anticipación se debe tener un nivel muy alto de concentración, ¿no? Pues para poder hacer esa anticipación, ¿no? Lo que Profe, quería decir es. la Sí, anticipación Cristian. no va de la mano con las vigilancias. Jason, todo Sí. va de la mano. Nada No, es aparte ni nada es, todo es, recuerden que estamos intentando, pues sí, lo vemos de una manera fragmentada, pero todo va de la mano, va de la mano. O sea, no, una cosa no puede ir sin la otra. Por eso estamos viéndolos para que ustedes lo tengan muy presente, lo contemplen y lo puedan desarrollar en el orden que ustedes quieran, pero si queremos tener una defensa organizada, va a ser muy difícil que yo tenga una defensa organizada, ¿sí? O en esa fase defensiva sea muy sólido. Si yo, por ejemplo, no tengo unos buenos repliegues, mis equipos no saben hacer los diferentes tipos de repliegues, para después de esos repliegues aplicar el marcaje que hemos trabajado con las ayudas de las coberturas, de las permutas, ¿sí? En aquellos marcajes o coberturas o las permutas, intentando hacer algunos doblajes, algunas anticipaciones o intercepciones, etcétera. Eso va de la mano. Lo que sucede es que el entrenador, con su experiencia y por su ADN y su modelo de juego, parte de una hacia las otras. Puedo trabajar las transiciones y quizás desde allí empiezo a esbozar algunos principios de los que acabo de mencionar, pero todo va de la mano, no lo podemos separar. Y lo que dice Cristian es extremadamente importante, ¿sí? Joaquín es una persona también que escribe muy bien sobre el modelo de juego y él menciona un aspecto importante sobre estos conceptos defensivos y pues obviamente para el juego debe estar implícito en todo, que es lo mental, pero específicamente en la anticipación, no todos los jugadores defensivos en esa última fase, y por qué no también en los ofensivos, tienen una buena anticipación. ¿Y por qué es? Porque es que necesita un grado muy alto, primero de concentración, como decía Cristian, segundo de interpretación del juego y tercero una adecuada toma de decisión.
Aparte, también de lo que acabo de mencionar, con una excelente técnica. Porque si él intenta hacer una anticipación, si no tiene técnica, seguramente va a atropellar al rival, expulsión y una falta cercana, jugador menos. Bueno, ¿listo? Entonces, yo iba a aportar lo mismo de Cristian. Es importante tenerlo presente, que necesitamos acá que el jugador tome buenas decisiones, que sea perceptivo, que esté constantemente analizando el juego para poder, obviamente, leer la pelota a los rivales intentar adelantarse a lo que el equipo rival va a hacer. Sí, señor. Apoyando un poco lo que dice el profe, no sé si los que estamos presentes en esta conferencia eh, pudieron apreciar el año pasado el partido de semifinal de Copa Libertadores entre el, el River y el Palmeiras, donde pues en el primer partido un jugador quiere realizar una anticipación y el jugador del Palmeiras logra darse cuenta y lo saca con el cuerpo, y sacándolo con el cuerpo pues queda con la situación del balón eh, muy favorable, porque queda enfrente al arco para que pues vaya corriendo y tenga todo el espacio sin ninguna oposición. No sé, alguien pudo apreciar ese partido. Y ese es un claro ejemplo de que pues de la acción tiene que ser físico-mental. Sí, sí, yo lo vi y es o sea, por el planteamiento primero, porque a River le expulsaron como al minuto 30 un jugador, entonces ya fue todo más físico, pero digamos que lo que hace Gallardo siempre es inculcarle a sus jugadores como la ocupación de esos espacios y siempre la anticipación cuando los jugadores están de espalda. Entonces es sumamente importante. Yo sí lo vi. Bueno, el compañero toca un ejemplo, no sé, bueno, después vemos el video, no se acuerdan y de pronto lo ven, los que sean más curiosos, pues lo ven después de que terminemos, pero el jugador intenta hacer una anticipación por el lado contrario del delantero, un delantero un poco más físico, con una talla significativa y una corporalidad también significativa. E intenta hacer la anticipación por el lado contrario de donde viene la pelota y pues quizás esa es la falla de esa anticipación. Por eso la ejecución desde lo técnico también ahí estuvo muy mal realizada. Para los que obviamente lo vieron, pues lo tienen ahí muy presente. Listo, adelante. Listo. Bueno, proseguimos con la intercepción. Pues esta es la acción que se realiza cuando el jugador que defiende está imponiéndose durante pues, la trayectoria del balón. El balón pues, es lanzado por el adversario y tenemos que evitar que éste llegue a su destino, cortando o desviando su trayectoria con la cualidad de que pues, el balón puede quedar a nuestra posesión y podemos proseguir con la posesión del mismo, o revoleando la pelota, enviándola a la lateral o a un tiro de esquina en su efecto. Bueno, vamos a, aceptar, a visualizar diferentes tipos de intercepciones. Disculpen. Ya, creo que ya está. Entonces, lo que les estaba explicando es que la intercepción siempre es como evitar que el balón siga su trayectoria. Puede ser con los pies o con la cabeza, con cualquier parte del cuerpo, pero pues cumpliendo estos objetivos. Listo. ¿Alguno tiene alguna pregunta en cuanto a la intercepción? ¿Ninguna? No, ninguno. Perfecto. Listo, entonces proseguimos con la carga, que es la que se realiza cuando un jugador pues imprime cierta fuerza sobre el adversario, pero pues con la característica de que este debe ser hombro a hombro para que pues la jugada sea lícita, porque pues lo vemos como en ocasiones que
algunos de pronto van hombro y el jugador pues gana la posesión del balón y cubre el balón y nosotros imprimimos la fuerza del hombro hacia la espalda de él, ya se vuelve ilícita. Entonces cuando el jugador se encuentre disputando una pelota, debe hacerse hombro a hombro para ganar la misma, imprimiendo la fuerza necesaria y este no va a ser ninguna jugada que nos vayan a cobrar una falta. En encontré un video muy interesante que hizo la Pony Fútbol sobre lo que era la carga y cómo imprimirla, entonces pues lo vamos a visualizar, donde un entrenador del Santa Fe fue el que nos va a explicar. Donde lo que tengo que ganarle a mi rival la posición. Para que sea lícita, tengo que ir primero con el hombro, y con el hombro empiezo a abrir y a ganar el espacio. Un tip importante es evitar hacer una carga con la mano, porque cuando hago cargas con la mano, por lo general, son faltas, y no falta. Entonces, importante ir con el hombro. Listo, acá vamos a ver un ejemplo. Ok, ¿alguno tiene alguna pregunta sobre lo que es la carga? Sí, Santos, entonces, ¿en qué momento la carga se vuelve falta? Cuando pues, los dos jugadores que están en la disputa del balón no se encuentran, no se encuentran sobre la superficie de lo que vendría siendo el hombro. Como Sí, venía diciendo anteriormente. exacto. Cuando no hay hombro contra hombro, perdón ahí, Santos. Y cuando el jugador, por ejemplo, rival, gana la posición. Un factor determinante para los jueces determinar falta es cuando el jugador haya ganado la posición. Si gana la posición, muy seguramente va a estar por delante del jugador que va a hacer la carga y cuando la carga se licita es porque con el hombro, el brazo, el antebrazo golpea la espalda del jugador que ya Profe, ganó la posición. Entonces, usualmente lo que se aconseja, como lo decía el profe Mauricio, es ganar primero la posición. Profe, una pregunta. Ok, muchas gracias. A veces que hay falta que pues el árbitro dice, bueno, excedió de fuerza, entonces dice, no, hay falta. ¿Ahí qué, profe? Eh, por fuerza excesiva Sí, sí, señor, que cuando la carga, en la carga, sí, sí, señor, también hay falta por eso. Pues, no sé qué tan cierto sea. depende si esa carga excesiva es aplicada, pues obviamente, por ejemplo, creería yo, en una zona del cuerpo en la que no se debe pues cargar, o sea, no en el hombro del equipo del compañero, del rival, por ejemplo así de alguna manera. Si la pongo No, por en la ejemplo, espalda, es hombro con hombro, profe, pero que es carga excesiva, que mucha fuerza, entonces que... bueno, pues ahí sí toca revisar, no sé, el tema del juzgamiento de pronto. Lo que sucede, pues que yo sepa, el hombro con hombro en la carga, pues no es falta porque no es un movimiento ilícito y se está aplicando con la misma zona corporal, ¿no? Obviamente lo que sucede es que, por ejemplo, hay biotipos que marcan una diferencia significativa y quizás el juez por proteger al más pequeñito, pues puede llamarlo de esa manera, que es uso de fuerza excesiva, pero en la carga no debería estar presente porque los dos van a disputar la pelota y si los dos van con hombro, pues no tendría por qué declararse falta a través del uso de la fuerza porque uno tenga más fuerza que el otro. Ah, Profe, ok. profe, pero cuando se va malintencionadamente al rival, pero hay un choque hombro contra hombro, pues porque siempre se ve como esa mala intención de ir a chocarlo duro, de pronto para sacarlo, para desestabilizarlo. Eso hay que también se tiene que ver, o hay un referente para tomarlo como falta, o simplemente hombro contra hombro y sigue la jugada, o cómo sería ahí, profe. Por ejemplo, si yo estoy parado, tengo la posición de la pelota. Miren las imágenes que están, por ejemplo,
que nos transmite Juan. En esta disputa de la pelota hay una característica muy particular, y es que la pelota está en ¿qué? Movimiento. En movimiento y los dos jugadores, exacto, en movimiento y los dos jugadores van en movimiento. Cuando los dos jugadores van en movimiento y la pelota está en movimiento, va a ser muy difícil que el juez pueda determinar como uso excesivo de la fuerza o que simplemente pues tenía, como decía Robinson, una mala intención allí para golpear al compañero, al rival. Yo lo llamo compañero porque sin él no podemos jugar. Pero ahora quítele la pelota a los dos monitos que están adelante corriendo con el balón y póngasela al jugador que está parado ahí en la mitad, el más longilíneo, que está detenido, que no está haciendo ningún movimiento de traslación. Si él tiene la pelota, está aguantando, por ejemplo, el balón, está estático y viene un jugador a máxima velocidad y lo carga, eso sí es falta y es uso excesivo de fuerza, porque los dos no estaban en la disputa de la pelota en movimiento. Entonces el juez te va a pitar falta inmediatamente. Lo que dice Robinson, ¿por qué? Porque pues viene con la mala intención es simplemente de tumbarlo, ¿no? Son dos casos totalmente diferentes. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Puede seguir, Juan? Listo, prosigo. Bueno, por último, tenemos lo que es una entrada. Y tiene como por objetivo ir al encuentro del jugador oponente que está con la posesión del balón con el fin de, pues, de interceptar o impedir que este jugador pues progrese con el balón sobre el terreno de juego y sea dueño de la progresión del balón. Una entrada pues bien conocida como, se puede conocer como también como una barrida o un tackle en ocasiones dadas. Voy a mostrarles el video. Ojo ahí, pero antes de que le des play, ahí es importante al estudiante, niño, mucho, lo que sea que tengamos en las edades formativas, explicarles que esto es una entrada o un quite deslizante. No es quitar de nuestro argot la plancha, etcétera. No. Intentemos utilizar con ellos ese tipo de terminología que muy seguramente también para nosotros nos va a servir como un plus diferenciador y para pues el deportista también, ¿no? Es diferente que él entienda realmente el concepto a partir del nombre. Adelante. Listo, profe. Angie, Laura, no sé, de pronto alguno de los chicos también que haya tenido la experiencia de trabajar con fútbol femenino. ¿Están por ahí? ¿Quién? Angie. Laura le echa el agua. Angie está por ahí. Bueno, ¿por qué les pregunto? Porque para quien les habla fue muy difícil trabajar este tipo de movimientos para las niñas cuando tuve la posibilidad de trabajar con fútbol femenino. Les da un poco de miedo y temor y no lo hacen, digamos que coordinadamente y se golpean y demás. Entonces, este tipo de movimientos, aunque parezcan naturales y simples, también demandan, por ejemplo, que nosotros estructuremos metodológicamente ese proceso de enseñanza y que ellos tengan la posibilidad y ellas de experimentarlo, porque es un recurso. ¿Listo?
No sé, Angie, cómo le fue cuando de pronto, si en algún momento de su experiencia intentó irradiar este concepto. ¿Cómo le fue? Sí, profe, es bastante complicado porque, digamos, las mujeres son más cuidadosas, por decirlo así, más preventivas. Entonces, al momento de barrerse por no rasparse la pierna o algo así, entonces tienden a meter las piernas como debajo de la cola eso se ve súper feo. Entonces, genera como un miedo adicionalmente frente a la visión de los demás. Entonces ese proceso es muy complicado. Inclusive es complicado con los niños. Yo lo trabajé con una 2008 y ellos me decían que les daba miedo. Y más que entrenábamos en una cancha sintética, entonces podía que el caucho, había mucho caucho y el caucho les quemaba la pierna. Aparte que cuando se hace de manera equivocada, genera movimiento cizalla que es extremadamente peligroso para ligamentos cruzados y colaterales, ¿no? Entonces, hasta los que no hemos tenido de pronto la experiencia, pues simplemente es otro concepto más, pero cuando nos enfrentemos a irradiarlos, se van a dar cuenta que va a demandar de un buen trabajo para poder hacer la asimilación de esos movimientos. Adelante, Juan. Profe, qué pena les interrumpo. Yo creo que también es un movimiento muy natural, pues, de la persona, digamos, en ir al quite deslizante, pues, para evitar el gol o no sé. Yo pienso que más que enseñarla es como ya va más en uno, ¿no? Pues desde mi perspectiva. O su merced, ¿qué opina, profe? No, no, pienso totalmente diferente. Hay que enseñarlo y lo decía Angie. Con las niñas, con los niños, hay formas de enseñarlo y hay formas de hacerlo coherentemente, ¿no? O si no, pues simplemente va a ser un recurso que se utiliza mal, pues se va a lesionar al compañero, o sea, al rival, va a generar faltas, expulsiones y demás. Y en las niñas, sí o sí hay que enseñarlo, hay que hacer un proceso metodológico para la asimilación de ese movimiento, porque no es, sí, o sea, es un movimiento natural, pero para ellas es un movimiento natural peligroso, que me permito y pues no quiero ofender a nadie, no es tan natural, ellas lo hacen de una manera como antinatural, ¿sí? Por su misma de pronto corporalidad y demás. Entonces sí hay que enseñarlo y me parece a mí que, pues, si nosotros automatizamos estos movimientos, pues lo van a hacer en la competencia de una manera más significativa. Diana dice, si es enseñarlo, si lo aprende, lo realiza por naturaleza. Más o menos, está bien. Sí, señora. Profe, Sí, Laura. tengo una pregunta ahí. Eh, para el tema de realizarlo con los niños de, pues digamos, una categoría de 8 a 10 años, ese, pues digamos, el que tú estabas enseñando, o bueno, que explicó Angie también, ¿cómo se podría generar? Porque, uy, es que un niño así, las entradas son mucho más fuertes, o sea, en cuanto ellos no miden la fuerza y de pronto van con toda la intención y lastiman a otro niño, entonces, pues quería preguntarte eso. Sí, es extremadamente difícil aparte porque hay un factor con los más pequeñitos que aún no está muy bien desarrollado. Aparte de su, digamos, coordinación general y demás, un factor importante dentro de esa coordinación es la temporización. Entonces, no sé si ustedes han visto de pronto que ese kit deslizante lo hacen de frente al jugador que lleva la pelota, no lo hacen de costado, por ejemplo. Sí, entonces hay muchos factores que enseñar, pero básicamente pues a través del juego y yo lo hice a través del juego y pues tenía a las niñas de una selección universitaria de un equipo representativo acá de Bogotá, ¿sí? Y con las niñas nos tocó hacer un proceso a través de la lúdica para poder mejorar ese movimiento. Entonces utilicé la lúdica y empezaba con ejercicios simplemente desde el suelo, no desde arriba, sino de una vez básicamente desde el suelo, e intentando asimilarlo de forma lateral, o sea, de costado, siempre los ejercicios que hacía. Y ahí pues uno más o menos va notando cómo asimilan los movimientos y va generando más complejidad hasta que lo puedan hacer en movimiento desde arriba. Sí, profe, de hecho cuando pues es como malintencionado, se hace como de frente, ¿no, profe? Claro, los Tengo- chiquiticos no lo hacen con mala intención, sino que, como decía Robinson, él les sale, les fluye. Pero pues obviamente o se puede lesionar porque si lo hace de frente la pierna contraria a la que va hacia el frente, ¿cómo va a estar?
En flexión total, más de 90 grados, casi 180 y pegado hacia, como decía Angie, la cola. Si hay un pequeño movimiento bilateral, vamos a generar una lesión, por lo menos un esguince de rodilla ahí se va a presentar. O si el compañerito le cae encima, ¿no? Sí, profe, yo tengo un compañero, no sé si su merced lo conozca, se llama Robin, que cuando va perdiendo, empieza así con esas jugadas, profe. Roja, toca sacarle a Robin. Marcelito. Listo, continuemos, Juan. Listo, pues ya finalizó mi presentación, pues los autores y el apoyo bibliográfico es por parte de Diego Nave, de Eric Rodríguez, y pues quien les habla, Nicolás Santos. Y pues me pueden encontrar en la universidad y es la presentación por parte de la universidad. Entonces, profe, ya finalicé. Listo, bien, Juan, Eh, buen ejercicio, buenos apoyos visuales. profe, El diseño de la diapositiva me gustó mucho también, señor. yo tengo una actividad, no sé si la podamos realizar o Pero por un favor, cuestionario. arranque. Listo, profe, entonces ya lo envío a este chat. Mientras, Buenísimo. mientras lo voy enviando, voy a enviar la jugada que les hablaba de River Palmeiras al grupo de WhatsApp para que lo puedan visualizar más fácilmente mientras voy buscando el link y se los envío, ¿listo? Listo, ya envié el video al grupo que tenemos en WhatsApp para que lo puedan visualizar y si tienen alguna pregunta o algo. Listo, envía el cuestionario y vamos avanzando para que Angie, por favor, vaya preparando la socialización en torno al grupo del control. ¿Listo, Angie? Sí, profe, sí, señor. Listo, profe, ya envié el link aquí al chat del Meet. Perfecto. Entonces, lidiar al ejercicio. Arranquen todos ya que... Si pueden ir ingresando, por favor, compañeros. Solo dar clic en el link, ingresan su nombre con, o, su, o su código, como lo prefieran, y pues realicen el cuestionario. Listo. El que saque mayor puntaje en ese cuestionario va a tener un premio de parte de aquí de quien les habla. Así que adelante. Ingresen todo su nombre completo para saber quién es. O el nombre por lo menos, sí. Completo el nombre inicial por lo menos. Listo. Jason ya está, Ángel ya está, Angie ya está, Laura Pulido ya está, Santiago Huasca y 76328 ya está. No, pongan el nombre porque ¿cómo vas a saber en la gente 07 quién es? Tengan en cuenta que siempre va a haber una palabra clave en las preguntas con la cual la respuesta va a ser muy fácil. Angie, bueno, apenas termines ahí, ve por favor colocando la presentación.
Compañeros, antes después que termine, ¿qué hacemos nada más? Solo me avisan para pues, cuando ya terminen todo. Ay, Yo, yo yo acá ya. lo quité. Tranquilos, ya acá tengo los resultados. Entonces, Listo, ya terminamos. Entonces, ¿podemos salirnos entonces? sí, señor. Del Kahoot, ¿no? No se van a salir de la clase. No, profe. Del Kahoot. Pueden salir de Kahoot, pero no en la clase. Que ya sigue la compañera Angie que está que se habla. Pero harto, bro. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Digamos que en la planificación global, antes de empezar a trabajar los aspectos generales o grandes globales, lo primero que se empieza a entrenar son estas cosas, ¿no, profe? Pues sí, depende mucho Pues también para... de pronto, depende mucho también, digamos, el estado en que encuentres tú a tu grupo, ¿no? Si tácticamente, pues ya tienen un trabajo anterior o digamos que tienen algún tipo de, como se usualmente se dice, como una memoria táctica, unos conceptos tácticos, pues tú tienes que ir saltando algunos procesos, porque me imagino que todos no los podrás aplicar, pero lo importante es que identifiquen cuáles son los procesos que sí o sí ese deportista tiene que por lo menos ver, experimentar, conocer y potencializar ahí, en esa edad en la que se encuentra, ¿sí? Por ejemplo, por mencionar un ejemplo que no sé si esté bien, pero pues un deportista, por ejemplo, en sus fases iniciales, sí o sí debe tener una muy buena técnica individual y colectiva, su pase, su control, su dribbling, su conducción, etcétera. Y esas cosas, si no las hacemos de manera asertiva, pues en las edades tempranas, pues va evolucionando en su proceso, hay trabajos más tácticos, más grupales y colectivos, y pues cada vez va él a quedarse y afianzar un poco más su debilidad, que es, por ejemplo, la estructura coordinativa y técnica. Bien, y es más o menos como el consejo. ¿Por qué? Porque pues es que no hay como un librito de que, bueno, ahora en esta categoría 2008 tienen que ver esto. Pues sí, hay algunos contenidos programáticos que se establecen por algunas instituciones. De hecho, en la que tú estás haciendo la práctica, Cristian, ellos tienen una caracterización de cada año muy significativa de su propia población, unas características desde algunas estructuras. Entonces, a partir de esas características de esas estructuras que ellos tienen, plantean metodológicamente algunos contenidos para potencializar, pues, obviamente a ese jugador en esa edad determinada, ¿sí? Entonces, eso parte también como del análisis. Pero, pues, la respuesta concreta sería, Cristian, claro que sí. O sea, hay que empezar por estas cosas porque pues si el deportista no tiene el ABC, pues va a ser muy difícil después los trabajos generales más tácticos, ¿no? Listo, profe, gracias. Listo, terminamos, Listo. Juan. Sí, profe. ¿Cuál fue el mejor puntaje, Juan? Dice, Mándenos el pantallazo. sí, profe. Hay algo muy curioso, profe, que su merced ¿Qué? nos dijo en la presentación, hizo una intervención donde pues una de las preguntas era que hace referencia a una imagen. No sé si puedo compartir rápido, Angie, si me dejas, que creo que tiene importancia referente a lo que el profe nos dijo. Solo esto y visualizar la... Dale que para eso es el espacio y bueno, no tenemos que correr, pero lo importante es que nos queden conceptos claros y pues ha sido muy significativa la sesión de hoy, me parece, por el Listo, aporte de profe. todos. Bueno, me remoto a la pregunta en referencia, donde pues es la 3 donde hoy que hace referencia a la imagen, como vemos, es una entrada, pero también coloqué que desde la barrida tackle quita el balón y el profe hizo, no sé, hizo el énfasis de que debía decirse entrada. Y hubieron varios compañeros, miren, en la primera que colocaron 3 barrida,
en la segunda otros 3 que era tackle, y uno colocó quita el balón y los demás, que fueron 8, colocaron la entrada, que era correcta. Y otros dos no respondieron. Sí, señor. Bueno, Nicolás, esa me aparecieron 2 veces entrada, no sé por qué. A mí también me apareció 2 veces entradas y pues haciendo énfasis en lo que dijo el profesor, quite el balón, quite el balón. Porque no se dice, no es totalmente específica la respuesta, que sería quite deslizante o no sé, Es que lance. esa era la cascarita, porque el profe mismo lo dijo, y que pues debemos hablar claramente, y es una entrada. Y se debe hablar Sí, así pero específicamente con la terminología que la debe de ser. no, sino 2 Pero veces sería entrada. mejor quite deslizante, ahí se sabe de una vez, pues porque entrada también uno la asimila con otro tipo de situaciones o otras jugadas. Porque yo especifiqué en los videos, pues no sé si lo vieron trabado, entonces de pronto ahí está el... no, pero digamos que en el fondo, digamos, lo que es significativo allí es en una acción. Recuerden que, por ejemplo, nosotros como los líderes del proceso, es importante que conozcamos pues el nombre teórico, el nombre, por llamarlo de alguna manera, especial que tiene esa acción, y esa acción es una entrada. Recuerden que está dentro de los principios y yo debo entrenarlo y trabajarlo. Ahora, si yo dentro de mi ejercicio, en la práctica, como dice Robinson, le explico al niño para que de pronto quizás en el fondo él no se confunda, ¿listo? Ese kit deslizante, por favor, hazlo de manera diagonal y bueno, etcétera, etcétera, pues también lo puedo hacer, pero sí o sí yo lo debo conocer como entrenador en la forma en que está. O sea, eso es una entrada. Y mire que hicimos ahí como una pequeña referencia y sin embargo creo que como que no fue clara. ¿Listo? ¿Cuál fue el mayor puntaje? Ya está en la pantalla, profe. Sería Angie. Angie. Angie, ¿cuál Angie? Yo creo que. Muy Pues bien, yo Angie. sí, no sé. Excelente, Angie. Felicitaciones, compañero. Bueno, ¡Vamos! una niña, muy bien, acá la apunté y vamos a ver qué obsequio le damos a Angie por estar muy pendiente de las actividades. Y muy buen ejercicio ahí de retroalimentación, Juan, excelente. Muchísimas Sí. gracias. Muchas gracias, compañeros y profe, por poner atención. Listo, adelante, Angie, que el tiempo se nos agota. Listo, profe. Creo que ya está en modo presentación, ¿sí? Sí. Sí, señora. Bueno, ya pasamos a los principios tácticos ofensivos y pues a mí me correspondió el de control. Entonces, ¿qué es el principio táctico ofensivo del control? Son acciones tácticas que realiza un equipo cuando posee el balón. Y los objetivos que este tiene es avanzar hacia el campo rival, mantener la posición del balón y atacar y buscar la manera de hacer gol. Tenemos unos tipos de control o unas variables dependiendo del general, que en primer lugar encontramos el control del partido, que son movimientos y acciones que utiliza el equipo para mantener la posición del balón. ¿Para qué lo utilizamos? Para jugar con los cambios de ritmo, para no dar iniciativa al equipo rival y pues para mantener nosotros el resultado que nos favorezca. ¿Cómo trabajarlo? Con ejercicios reales de juego, o sea, con el método global, donde puedan crear superioridades y de esta manera mantener la posición del balón. En el siguiente encontramos la conservación del balón, que son acciones por las cuales el equipo toma la posesión del balón para mantener el partido y pues el tiempo que éste lo requiera. Este de conservación del balón y el anterior son muy similares. ¿Para qué lo utilizamos? Para imponer y mantener el control del juego, mantener lógicamente el resultado favorable, pues ya que si nosotros tenemos la pelota, no nos pueden hacer daño, y desgastar al rival de manera física y emocionalmente. ¿Cómo trabajarlo? Intentar conservar la posición del juego con comodines y buscando llegar a la zona de finalización. En la siguiente tenemos ya los cambios de orientación. ¿Qué son los cambios de orientación? Pues pases largos que consisten en cambiar la trayectoria del balón
buscando alejarlo de la zona en donde se encuentra, pues como lo podemos ver en la imagen que está ahí plasmada. ¿Para qué lo utilizamos? Para descongestionar las zonas y para seguir creando juego, manteniendo la posición y buscar otras zonas para poder atacar y buscar el avance hacia la portería rival. ¿Cómo lo podemos trabajar? Por medio de espacios reducidos, un ejemplo en 2 cuadros, A y B, en donde A debe completar una cierta cantidad de pases para realizar un cambio de sector al cuadro B. Por último tenemos las Angie, vigilancias. devuélvete un poquitín, please. ¿Ya? ¿Ahí? Sí. Entonces, Angie está, digamos que era, pues, los anteriores también han sido muy buenas participaciones. Acá estamos viendo el concepto y cómo también se puede trabajar, que es un aporte supremamente significativo y era un poco también hacia donde pues queríamos inclinar la actividad. Miren que ya muestra, por ejemplo, un espacio reducido. Yo sé que ustedes ahí con su creatividad y sus conocimientos pues van a buscar la manera de hacer esos trabajos prácticos, ¿listo? ¿Qué se busca o qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el objetivo del cambio de orientación? Ahí está, descongestionar. Abrir la cancha, No, no, profe. pues yo sé, yo sé, Angie, que ahí está, es para los compañeros, Ok. no para que me lo lean ahí. Como abrir la cancha, profe, para poder atacar por los 3 carriles. O No, buscar yo más abro no abro espacio. recuerden, intentemos ir mejorando. Yo no abro la cancha, porque es que la cancha, digamos que es el espacio físico, abrir la cancha es hacer un hueco. No, entonces, Bueno, utilizar el mayor espacio posible del entonces, terreno de juego. eso es lo que yo utilizo, pero el objetivo ¿cuál es? No lo olviden, no lo pierdan de vista, el objetivo es controlar. Yo sigo controlando, ¿controlando qué? El juego, La profe. posesión El del juego. balón. El juego a través de la posesión de la pelota. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que monta Angie, para que yo le dé un valor significativo y el estudiante, el deportista, inicialmente, lo identifique así, yo puedo generar, trazo una línea del vértice de la 16,50 al vértice de la 16,50 de área a área, una línea, lo atravieso, que queda, así me queda una banda lateral marcada a cada costado del campo. ¿Me siguen hasta ahí? Trazo una Sí, línea de lado señor. a lado, longitudinal, exacto, 16,50, 16,50. Y la consigna podría ser una cantidad de pases, ¿cierto? No muy amplia, dependiendo de la experticia de los chicos también, su nivel formativo, en la zona interior y luego poder jugar con los comodines que no tienen presión ni marca en la zona exterior para hacer esos cambios de orientación. ¿Listo? Ellos de esa manera lo interpretan como que el desahogo, libero la presión, utilizo el espacio libre, porque muy seguramente, pues si la pelota está como en la imagen, en el costado derecho, el espacio libre es el lado contrario, y ellos lo van a ir entendiendo. Luego lo voy complejizando un poco más. Entonces, lo importante es que nosotros seamos fuertes en esto, en el cómo hacerlo también. ¿Listo? No lo pueden dejar pasar por alto, por favor. Adelante. Listo. Por último ya tenemos las vigilancias en la parte ofensiva, que consisten en no descuidar la situación de los jugadores rivales y los espacios libres que dejen a la espalda. Esto se da en dado caso de que nosotros perdamos la posesión del balón, entonces tengo claro en dónde están mis rivales y los posibles jugadores a recibir la pelota. ¿Para qué? Pues consiste en no descuidar la situación de los jugadores rivales en los espacios libres que dejen a la espalda de nosotros. ¿Cómo trabajarlo? Creo que ahí lo copié y lo pegué del de arriba. Básicamente, digamos, hay algo que yo a mis grupos les digo que se debe manejar y que nosotros no podemos estar solamente pendientes del objeto que es el balón, sino tenemos que trasladarlo al objeto sujeto rival. Entonces tenemos que estar pendientes del rival, de mis compañeros y del objeto que tenemos. Por eso, digamos, el fútbol es uno de los deportes más complejos, aunque todo el mundo lo ve fácil, entre comillas, porque tenemos que estar pendientes de muchas variables, que si perdemos la pelota, pues tenemos que ubicarnos rápidamente a nivel defensivo. Entonces las vigilancias se prestan mucho para un trabajo cognitivo. Ahí me disculpo porque el de arriba, el del para qué, lo pegué en la parte de abajo y no lo corregí. Tranquila, puede pasar. Devuélvete un momento. Ahí Angie lo expresó de manera muy, muy coherente sobre algunos aspectos que el jugador debe tener siempre en cuenta.
pero ahí quizás yo le aportaría también uno más, y es el espacio. Los jugadores también deben estar atentos en referencia porque su comportamiento se va a ver modificado por la pelota, el rival, sus compañeros y el espacio. ¿Listo? Para que de pronto lo tengan ahí presente. ¿Alguna inquietud? Chicos, chicas. Perfecto. Angie, creo que quedó supremamente claro porque no hay ninguna inquietud frente a lo que socializaste. ¿Listo? Entonces, para todos, vamos a dejar hasta ahí. Próxima sesión, Laura, Jason, Diana y los compañeros demás presentes que deben hacer la socialización de los bloques defensivos. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Bueno, entonces, gracias por estar tan atentos y participativos el día de hoy. Me parece, para quienes habla, que es una sesión hoy muy significativa, con una muy buena participación de parte de ustedes en la construcción de estos contenidos. La intención es pues que sigamos en esa línea y que aparte de ir avanzando en contenidos programáticos, pues podamos ir fortaleciendo nuestras habilidades también. Entonces les agradezco mucho su participación, su atención y estamos en contacto. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Profe, nos vemos a las 2. A las 2 los de práctica, sí señor. Muchas gracias, profe, hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe.